Bueno, ok. Entonces, empezamos con el primer esquemita que ya veníamos viendo, ¿se acuerdan de este objetivo de la bioestadística? O el práctico 4, el capítulo 4 se trataba de esto. Voy a minimizar acá. El capítulo 4 se trataba de estadística descriptiva. Ahí vieron todo lo de los gráficos, incluso hubo problemas de gráficos que me parece que los habrán resuelto bien. Así que esto ya hicimos la estadística descriptiva. Y nos fuimos asomando a la inferencia estadística cuando empezamos a ver intervalos de confianza, porque nosotros construíamos un intervalo de confianza para un parámetro desconocido a partir de datos de la muestra y podíamos tener alguna especie de aproximación de lo que, de dónde, en qué intervalo se podía mover el parámetro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es meternos de lleno en esto, en la inferencia estadística, y obtener conclusiones biológicas para un problema. O sea, la inferencia estadística nos va a permitir decir, a partir de datos de la muestra, a sacar conclusiones acerca de parámetros desconocidos de la población. Entonces vamos a poder hacer afirmaciones. Acuérdense que desde la primera clase dijimos que hacer una afirmación en estadística equivalía a hacer esa afirmación informando una probabilidad de error pequeña, baja. Así que nosotros ya tenemos las herramientas como para calcular esas probabilidades de error. Calculamos probabilidades, ya usamos distribuciones, entonces ahora vamos a usar todo eso para calcular estas probabilidades de error baja que queremos, esperen que vayan esperando, esas probabilidades de error baja que queremos para informar nuestras conclusiones. Entonces, esperen que paso. Vamos a hacerlo a partir del ejemplo. Ustedes tienen un montón de diapositivas antes de este ejemplo. De hecho, esto está en la diapositiva 14. Pero vamos directamente al ejemplo porque todos los condimentos los vamos a ir poniendo sobre el ejemplo. El ejemplo dice, un problema que podría ser real. Un laboratorio hace propaganda en la que dice que el tiempo medio en que su aspirina calma el dolor de cabeza es menor que 15 minutos. Eso lo afirma el que produce la aspirina. Otro laboratorio de la competencia sospecha que lo que está haciendo es hacer propaganda desleal y entonces quiere ver si le hace juicio acusándolo de propaganda desleal. Entonces, uno tiene que ver qué hipótesis plantearía. Entonces, para eso pensamos siempre en la variable aleatoria que mediríamos que es tiempo en que la aspirina de la propaganda calma el dolor de cabeza. Ahora vamos a hablar un poco de cómo haríamos la experiencia. Y como siempre vamos a suponer que las variables son normales, porque acuérdense que la función de densidad de la campana de Gauss era la que gobernaba prácticamente el 90% de la estadística, así que la mayoría se basaba sobre eso. Acá lo básico es decidir. Van a ver que va a aparecer varias veces la palabra decidir en nuestro capítulo, y de ahora en más. Entonces vamos a pensar en lo que es un esquema, esperen, voy a poner un poquito por si quieren ver algún gesto que haga con esto. Vamos a ver el esquema de decisiones en un test de hipótesis. En todo test de hipótesis siempre hay dos situaciones. Una es la realidad. La realidad puede ser que hay una que llamamos, ahora vamos a ver, una hipótesis nula que planteamos, una hipótesis nula que planteamos. Ahora vamos a ver que la hipótesis nula es la que se construye para contrastarla, para ser rechazada. Y hay una hipótesis alternativa que es lo que nosotros queremos probar. Entonces nuestra hipótesis nula puede ser verdadera o falsa. Y en función de todo lo que vamos a aplicar, vamos a llegar a una decisión. O acepto esta hipótesis nula que planteé o la rechazo. Entonces ese cruce de esas dos dimensiones van a dar 4 situaciones. Si esa hipótesis que nosotros nos planteamos sobre este test, que ahora vamos a ver cuál es, si esa hipótesis era verdadera y la decidimos aceptarla después de todo el procedimiento, está perfecto. Si era falsa y la rechazamos después del procedimiento, está perfecto y esto tiene una entidad que después la vamos a plantear. Si era verdadera y la rechazamos, estamos cometiendo lo que se llama error de tipo 1. O sea, el error de tipo 1 lo vamos a definir como la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula si esta hipótesis nula era verdadera. A eso lo vamos a llamar nivel de significación del test que vamos a hacer y yo lo fijo, el experimentador lo fija. Él decide hasta dónde se anima a equivocarse en su decisión. Y si esta hipótesis nula que planteamos era falsa y nosotros la aceptamos, estamos cometiendo otro error que es el error de tipo 2. Lo llamamos beta. Este es alfa, el error de tipo 2 es beta.
La beta es la probabilidad de cometerlo. Y vamos a ver después con un gráfico que esta probabilidad no la vamos a conocer. Eso es bastante clave en las decisiones que vamos a tomar. Entonces vamos a focalizarnos un poco. Este error de tipo 1, que va a ser la clave de este capítulo, lo llamamos nivel de significación, y el experimentador lo puede controlar, lo controla, lo puede elegir tan pequeño como le interese al experimentador. O sea, la clave es que yo puedo controlar este error de tipo 1 en función de los datos del problema. Entonces, preguntémonos, ¿cómo diseñaríamos un experimento para tomar la decisión de si voy a hacer juicio, acusándolo de propaganda desleal, si es cierto, si la media del tiempo es mayor que lo que ellos dicen, o me quedo en el molde, no hago nada, si llego a tomar la decisión de que la media es como ellos habían dicho, 15 o incluso menos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que necesitamos es tomar una muestra. No podemos tomar toda la población y darle a toda la población la aspirina del problema. Entonces, tomamos una muestra pequeña de individuos, supongamos en este capítulo vamos a tomar con 25, ¿dónde vamos a tomar esos pacientes? Pacientes que ya sabemos que tengan cefalea, que ya sabemos que tengan dolor de cabeza. ¿Ok? Estoy mirando. ¿Alguien entró o no? Sí. Ya tenemos que ir a buscar de la población de pacientes que ya sabemos que tienen cefaleas a institutos donde haya pacientes que consultan por cefaleas. Iremos a todos los sitios o muestrearemos de los sitios donde hay pacientes con cefaleas. Si nosotros trabajamos en un instituto, haremos una muestra al azar que se llama por conveniencia, o sea, de los pacientes que vienen a la institución, tomaré una muestra aleatoria, siempre lo más aleatoria posible. Entonces yo tengo los pacientes que sé que tienen dolores de cabeza recurrentes. ¿Qué hago? Les doy la aspirina, en el momento que están en un pico de dolor de cabeza, les doy esta aspirina del problema. Tomamos el tiempo, y después, ¿qué medimos? El tiempo hasta que el paciente dice, o sea, medimos ese intervalo de tiempo hasta que el paciente dice, ya se me pasó. Algunos tardarán más de 15 minutos, otros tardarán menos de 15 minutos, algunos más respondedores a lo mejor al toque ya enseguida por cuestiones psicológicas que puedan entrar, tardan menos en que se les vaya el dolor de cabeza. O sea, vamos a tener una distribución de valores, de dolores de tiempos hasta que se calme el dolor, que va a ser esta X, el tiempo que calma el dolor, y que vamos a suponer que tiene distribución normal. De hecho, es bastante razonable. Vamos a tener muchos pacientes que ronden alrededor de un valor central de tiempo, y después vamos a tener algunos muy respondedores que tarden muy poco, que les calme el dolor, y otros que son más reticentes o más resistentes a la droga, que tarden mucho que les calme el dolor de cabeza. La idea es, después de todo esto, ¿podremos afirmar lo que dice el laboratorio o lo que decimos nosotros que el laboratorio miente? Entonces registramos los tiempos, ¿y qué es nuestro mu? ¿Qué es este mu? Este mu es la media de toda la población, es el tiempo medio en que la aspirina calma el dolor en toda la población de pacientes con las cefaleas o en general o alguna cefalea en particular, la población la define el investigador. Si pudiéramos darle a toda la población, ese tiempo medio sería este valor mu. Entonces, ¿cómo elegimos las dos hipótesis? Vieron, si leyeron el PDF, que en todo test de hipótesis se establecen dos hipótesis. Una hipótesis que llamamos nula, H sub 0, donde siempre vamos a poner una igualdad. Es la que se plantea para ser rechazada, es aquella a la que vamos a atacar, para tratar de rechazarla. ¿En beneficio de quién? De una hipótesis alternativa donde ponemos lo que queremos demostrar. Entonces, lo básico es que en la nula siempre tiene que haber una igualdad, y en la alternativa va lo que queremos probar. Ahora, ¿es tan claro lo que queremos probar? ¿Qué queremos probar? Nosotros podríamos poner que en la alternativa mu es menor que 15 minutos, y si tomamos esa decisión de rechazar la hipótesis nula y decidir que mu es menor, o sea, acá va a ir siempre una desigualdad, ¿no? En la alternativa. La igualdad va en la nula. Si en la alternativa ponemos mu menor que 15, y rechazamos la nula y decidimos que mu es menor que 15, el laboratorio tiene razón y nos quedamos en el molde. Si en la alternativa ponemos que mu es mayor que 15, decidimos que nosotros tenemos razón y le hacemos juicio al laboratorio. Entonces, podríamos poner cualquiera de las dos, espera que hay alguien esperando. Podríamos poner cualquiera de las dos alternativas, ¿es verdad? ¿Sí? Nadie me dice que yo puedo poner en la alternativa mu menor y ahí decidir que el laboratorio tiene razón, o mu mayor y decidir que la razón la tengo yo. Entonces ahora
vamos a una cosa importante. En los test de hipótesis, en estadística, y en realidad, en general, en la vida, todos los errores no tienen el mismo valor, no valen lo mismo. Algunos son más graves que otros, o sea, no es simétrica la gravedad de los errores. Entonces vamos a analizar por qué. Miren una cosa, vamos a poner lo siguiente. ¿Qué pasa? A ver si están de acuerdo que hay dos errores posibles nada más. Que yo decida que mu es mayor que 15, si en realidad mu es menor que 15, es decidir que yo tengo razón, si en realidad la razón la tenía el laboratorio productor, o decidir que mu es menor que 15, con lo cual la razón la tiene el laboratorio, si en realidad mu mayor que 15 y la razón la tuviera yo. Veamos una cosa. De lo que saquemos de este test, va a surgir una conducta que va a ser hacerle juicio al laboratorio. Hacerle juicio implica una costa del juicio, implica el abogado, implica un montón de burocracia, sin contar que si se llega a decidir después de hacer el estudio de que el laboratorio tenía razón, además de la vergüenza tengo que pagarle lo del juicio, ¿verdad? O sea que es grave si yo hago el juicio y no pude decidir lo que a mí me convenía. Entonces, de estas dos, fíjense que hay siempre en estos problemas, que en la guía algunos van a tener, en general no está clara lo que quieren probar y siempre va a haber un sí condicional. Entonces acá nuestro sí condicional es, yo quiero hacerle juicio, sí puedo probar con baja probabilidad de error que yo tengo razón, para no meterme en un problema grave. Entonces, ¿cuál es la más grave de estos dos para mí como laboratorio si voy a hacer el juicio? Decidir que es mayor que 15, hago el juicio, en realidad mu era menor, o decidir que es menor que 15, no le hago juicio, en realidad mu era mayor y yo tenía razón. ¿Cuál de estas dos ustedes tratarían de hacer más pequeña porque sería más grave para mí? ¿Algunos se imaginan? Primera. Exactamente. ¿Todos están de acuerdo que la primera? La primera es grave si sucede. Ojo que en test de hipótesis hay una premisa. Jamás en la vida van a saber cuál era la verdadera. Yo nunca voy a saberlo. Es el riesgo de mi decisión. Esta realidad nunca la voy a saber. Me tengo que basar en esta decisión. Entonces, dado que me tengo que basar en la decisión después del procedimiento, tengo que asegurarme que cuando yo tome esa conclusión, lo pueda hacer con la menor probabilidad de error. Entonces, si esta es la primera más grave, y fíjense acá, en este esquema de errores, cuál era el que yo podía controlar y cuál era el que podía minimizar lo más posible, ¿cuál elegirían ustedes que tendría que ser alfa el error de tipo 1 para mí? ¿El 1 o el 2? El 1. Exactamente, el 1. ¿Quién? Espera que no te veo. ¿Quién sos? ¿David? David. Bien, David, exacto. Entonces, el 1 es el error más grave. Fíjense que no es grave, porque si yo decido que mu es menor que 15 y en realidad mu era mayor, ¿qué pasó? Nada, me quedé con las ganas de hacer el juicio nada más. Nunca me voy a enterar en realidad si podía haberlo hecho o no. Pero tomé la decisión y ya está. Esto no es grave, solo que me quedé con las ganas. Pero esto sí es grave, porque esto me embarco en un juicio y si no puedo llegar a probarlo, soné. Entonces, dado que todos estamos de acuerdo que la primera es la que tengo que minimizar, la respuesta es, tengo que minimizar el error de la situación 1. ¿Por qué? Es más grave la decisión errónea que nos lleve a embarcarnos en un juicio que la que nos lleve a no hacer juicio. Entonces, esta es la que tenemos que minimizar. Entonces ahora, como esta es la que tenemos que minimizar, esto va a ser alfa para nosotros, el error de tipo 1. ¿Se acuerdan lo que es el error de tipo 1? Rechazar la hipótesis nula si era verdadera. Entonces esta es la que hay que minimizar. Fíjense que por ahora, acuérdense que en H0 había un igual, por ahora no le pusimos ningún igual. ¿Por qué? Porque todavía no decidimos quién va a ser H0. Entonces, una vez que uno planteó el error que quiere minimizar, plantea la definición de error de tipo 1 global, en general. Entonces, la probabilidad global de error de tipo 1, o sea, la probabilidad general, sin importar en qué ejemplo estemos, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si en realidad la hipótesis nula es verdadera. Fíjense que estamos diciendo esto, y esto es lo mismo, dicho en otras palabras. Entonces, si yo rechazo H0, ¿qué hago? Como tengo solo dos hipótesis, si rechazo H0, pero que estoy haciendo gestos y no me ven. Si yo rechazo la hipótesis nula,
Cuando la rechazo, automáticamente la que va a valer es la alternativa. Entonces, cuando yo rechace H0, automáticamente estoy diciendo que ahí vale la hipótesis alternativa. O sea que esta va a ser la alternativa, porque fíjense que esta es la misma, en el mismo enunciado, de dos formas distintas. Esta va a ser la alternativa, H1. Entonces esta va a ser la hipótesis nula. Pero, como dijimos que la hipótesis nula había un igual, cuando yo decido que lo que digo acá último es H0 verdadera, ahí le pongo el igual. Entonces, ¿cómo van a quedar mis hipótesis? H0 mu menor o igual que 15, H1 mu mayor que 15. Llegados a este punto, después vamos a ver una diapositiva que se las voy a mostrar del PDF, ustedes acá pueden decir menor o igual o pueden decir igual. Es exactamente lo mismo. Lo que sí no puede faltar es un igual en la hipótesis nula. Y en la alternativa sí va a ir un mayor, y vamos a ver que también puede ser un menor o un distinto según el problema que estemos analizando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver, focalizarnos un poco ahora en el problema. Yo sí puse ahora. Entonces vamos al problema. Nuestra X es el tiempo en que la aspirina de la propaganda tarda en calmar el dolor de cabeza. Y esta X tiene distribución normal con parámetros mu y sigma. Ahora vamos a poner, uno pone siempre, ahora vamos a ver los pasos, uno siempre lo primero que hace es definir la variable aleatoria y los supuestos. El supuesto es la normalidad, la esperanza es mu, la desviación estándar es sigma, y por ahora vamos a suponer que conocemos la desviación estándar poblacional y que vale 6. Y ya dijimos que habíamos tomado una muestra de tamaño 25. Entonces, las hipótesis que planteamos en función de esto, esta puede ser mu menor o igual que 15 o mu igual a 15, y esta sí seguro va a ser mu mayor que 15. ¿Está bien? Ya tenemos las hipótesis. Entonces, ya hicimos dos pasos que después lo vamos a puntualizar. Definir la variable aleatoria y los supuestos. Segundo paso, definir las hipótesis. En general, ahora 15 era nuestro problema. ¿Por qué 15 era nuestra referencia en este problema? Porque el laboratorio había dicho que tardaba menos de 15 minutos. Entonces nuestra referencia es lo que nos dice el problema, que es 15. Esperen que me fijo si hay alguien para entrar. Sí. Avísenme con audio cuando hay alguien para entrar, chicos, que el chat no lo estoy viendo. Bien. Entonces, en general, la hipótesis nula, en un test que vamos a llamar después de cola derecha, ahora vamos a ver por qué, va a ser mu igual a un valor mu sub 0 de referencia según el problema, y mu mayor que un valor mu sub 0. El mu sub 0 refiere a un número, ¿no? El subíndice ya nos da una referencia a un número en particular. Ahora, ¿se acuerdan cuando hacíamos intervalo de confianza? Nos hacíamos siempre dos preguntas. Primero, ¿con qué estimamos el parámetro, en ese momento el parámetro que queríamos estimar por intervalo? Ahora, ¿con qué estimamos el parámetro sobre el cual nos planteamos en la hipótesis nula, sobre el cual queremos tomar la decisión? Entonces, lo primero que nos hacemos es, la primera pregunta, ¿quién es mu sombrero? ¿Con quién estimamos mu? O sea, ¿con qué estadístico muestral estimamos este mu? Evidentemente, ya lo vinieron haciendo todo el práctico pasado, mu sombrero es X barra. ¿Se acuerdan la segunda pregunta que nos hacíamos? Como el procedimiento involucraba probabilidades, tengo que saber qué distribución hay, en qué tabla voy a entrar, entonces nos preguntamos, este estadístico, ¿qué distribución tiene? Pensando que es una variable aleatoria. ¿Qué distribución tiene o en qué distribución interviene? Ya sabemos que si X era normal mu sigma, bueno, lo está en la diapositiva anterior, si X era normal mu sigma, X barra es normal mu sigma sobre la raíz de n. Hicimos todo un procedimiento para demostrar esto, que la varianza de la media era sigma cuadrado sobre n, y que por lo tanto el desvío es sigma sobre la raíz de n. Entonces ya sabemos cuál va a ser el parámetro, cuál va a ser el estadístico con el que vamos a estimar el parámetro, y qué distribución tiene el estadístico. Entonces, en nuestro ejemplo, X barra tiene distribución. Fíjense que ponen siempre bajo H0. Porque nosotros nos tenemos que poner bajo el paraguas de la hipótesis nula. Por eso, en la hipótesis nula siempre tiene que haber un igual. En nuestra hipótesis nula, la media poblacional vale 15. Y la desviación estándar vale la raíz de 36, porque si sigma es 6, sigma al cuadrado es 36,
sigma cuadrado sobre n es lo que tengo acá adentro, sigma cuadrado sobre n, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza de la media. O sea, estamos con esta distribución bajo la hipótesis nula. No olviden eso, que es bajo el supuesto de la hipótesis nula. Si la X era el tiempo en que la aspirina, la X de distribución normal mu sigma, estas hipótesis, y bajo la hipótesis nula. ¿Alguien habló? No. Bajo la hipótesis nula, tenemos esta distribución para la media, entonces, de esa muestra de tamaño 25, lo que tenemos que hacer es calcular X barra, porque va a ser nuestro estimador de este mu. Fíjense que, intuitivamente, cuanto más cerca esté el X barra, esperen, que me parece que tengo, me están entrando mensajes de WhatsApp, bueno. De esta muestra de tamaño 25, cuando calculemos X barra, cuanto mejor sea esta muestra y cuanto más estemos cerca de la hipótesis nula, más cerca va a estar esta media del valor 15. ¿Se entiende eso, no? Si yo tengo razón y tarda muchísimo en calmar el dolor de cabeza, mucho más que 15 minutos, entonces la media de las 25 personas va a ser más grande que 15. Entonces, cuanto más alejada esté esta X barra de este 15, más vamos a estar más cerca de probar nuestra hipótesis, de que muera mayor que 15. Por ahora, intuitivo. Entonces, vamos a pensar dos situaciones. Acá está graficada en el Infostat, que lo pueden hacer ustedes tranquilamente, una normal con esperanza 15. ¿Se acuerdan que les dije que en aplicaciones didácticas, gráfico de funciones de densidad, acá pueden graficar la campana de Gauss? Una normal que tenga una esperanza de 15. ¿Por qué? Porque bajo la hipótesis nula tenemos una media de 15. Y fíjense que el Infostat acá les puse, pone la varianza, no pone el desvío. O sea, nosotros acá ponemos el desvío, el Infostat pone la varianza. Son decisiones. La mayor parte de la... No sé si soy el único, pero no escucho nada. ¿No escuchás nada? No tengo ningún audio. Uy, la pucha, esperen. Yo tengo, déjenme ver, silenciada no estoy. Yo sí escucho. Bueno. Yo también escucho. Bueno, hacer una cosa, no te preocupes, seguí más o menos lo que puedas entender y después queda grabado. Voy a salir igual. Y volver a entrar entonces. Dale, tranquilo, que me avise, yo te veo acá. Igual queda grabado, no te preocupes. Bueno, entonces lo que decíamos que el Infostat acá pone la varianza, por eso fíjense que cuando se pone acá va a aparecer en realidad no va a aparecer, yo le puse un 1,44, ¿por qué? Porque fíjense, esto que está acá adentro es sigma cuadrado sobre n, 36 sobre 25 es 1,44, entonces para que me grafique la normal tengo que hacer una normal 15 y 1,44, que es la varianza de la muestra, de la media. Entonces acá, teniendo en cuenta eso, esta es una normal 15, 1,44. Entonces ahora vamos a ver una cosa. Vamos a ver dos situaciones. Dijimos que nosotros tomábamos una muestra de tamaño 25 y que íbamos a calcular la media. Supónganse que yo calculo la media y cuando ustedes la ubican, la media me da por acá, me da 15, no sé cuánto será esto, 15,1, no sé. Supónganse que la media me cayera por acá. Entonces, ¿qué decisión se toma si la media me cae por acá? Tengan en cuenta que esta es una campana de Gauss, que tiene una esperanza de 15, un desvío de esto, y que entre la media más menos, una vez el desvío, está el 68% de las observaciones, y que entre la media más menos 2 veces el desvío, 2 veces esto, bueno, 2 veces la raíz cuadrada de esto, ¿no? 2 veces el desvío está en el 95% de las observaciones. Si la media cayó por acá, ¿cuál sería la decisión? ¿Rechazan, están aceptando que es mayor que 15 o se tienen que quedar con que no pueden rechazar que valga 15 y que el laboratorio tenga razón? ¿Qué decidirían? A ver, si alguno se anima. Está acá al lado. Es más grande que 15 X barra, pero está acá ubicada en forma relativa, digamos. ¿Rechazarían o no rechazarían? Bueno, si nadie se anima, lo digo yo, para evitar los silencios de radio. Yo acá no rechazaría, porque fíjense que si dijimos que esta es una campana de Gauss, y que entre esto y este valor están el 95% de las observaciones de esta población, esta X barra tiene mucha probabilidad de pertenecer acá, está casi pegada a la esperanza. Entonces, en esta situación, uno no podría rechazar la hipótesis de que mu es 15, porque esta media tiene una alta probabilidad de pertenecer a esta población.
¿En qué me fijo? En el área a su derecha, porque yo puse un mayor que 15. Yo tengo una probabilidad tan grande como esta, que estamos casi cerca del 50% de probabilidad, casi cerca de 0,5, ¿no? Si ustedes calculan esta área. No la calculé, pues esto todavía no tiene un número. Pero si calculamos esta área va a ser casi muy cercana a 0,5. Entonces, tenemos mucha probabilidad de que una muestra que me haya dado esta media o hacia la cola, tenga toda esta probabilidad de pertenecer a esta población. Entonces eso se llama el p-valor. Vamos a andar más en el p-valor. El área a la derecha de esto se llama el p-valor. Ese p-valor es la probabilidad de que un valor de esta variable tome un valor como este graficado o mayor. Esta probabilidad es muy grande. Esta tiene mucha probabilidad de pertenecer a esta población. Lo van a entender mejor con la otra situación, con esta. Fíjense, tengo la distribución de x barra si vale la hipótesis nula, y ahora x barra me cayó por acá, la media que yo calculé. ¿Qué deciden acá? Si la media cae por acá, ¿aceptan que pertenece a esta población o rechazan? Acá hay todavía menos duda, acá rechazarían. Ya casi no queda ningún individuo de esta población que tenga un valor tan extremo como esta. O sea que esta media es mucho más probable que pertenezca a una campana de Gauss que esté más corrida a la derecha de esta. Acá sin duda rechazaríamos la hipótesis nula y decidiríamos que es mayor que 15. Entonces, en esta situación, estamos seguros de que se debe rechazar la hipótesis muy igual a 15 porque esta media tiene una probabilidad casi cero de pertenecer a esta población. El área a su derecha, que es lo que llamamos el p-valor, es casi nula. Es muy pequeña la probabilidad de que si una muestra pertenece a esa población, tenga una media como la graficada o más extrema. Acuérdense que había outliers que tenían una cierta probabilidad, pero esta ya está tan lejos que ya casi ni siquiera pudiéramos decir que es un outlier. Seguro que ya no pertenece a esta población. Entonces, acá no tengo duda de que no rechazo, y acá no tengo duda de que sí rechazo. Entonces uno dice, bueno, pero no todas las situaciones van a ser tan extremas como esta. No siempre voy a estar acá cerca o acá lejos. Entonces, ¿dónde pongo el punto de corte, el límite para tomar la decisión? Esa decisión está en el máximo error que estoy dispuesto a cometer en problemas biológicos. El máximo error que estoy dispuesto a cometer. Tengo que tomar una decisión. El error puede ser, no va a ser tan grande como este, ni va a ser tan chico como, no va a ser tan grande como este, ni va a ser tan chico como este. Entonces, en los problemas biológicos, el máximo error que está dispuesto a cometer en una decisión el experimentador es en general el 5%. O sea, tengo un 5 o 0,05 de probabilidad de rechazar y estar equivocado. Eso como máximo. Según la situación, a veces uno se extiende al 10%, pero en general ese punto de corte de la probabilidad de error está en el 5%. A esto es lo que se llama el nivel de significación. Era ese error de tipo 1 que habíamos visto en el cuadrito, en el que estaba abajo a la izquierda, ese error de tipo 1. Como máximo voy a quedarme con un 5%, como máximo. Es la máxima probabilidad de rechazar la hipótesis nula si es verdadera. Entonces vamos a graficarlo. El 5% sería un valor por acá. Este es un área del 5%. Es la misma curva que vimos antes, pero ahora graficamos en la cola un área del 5%. Este alfa es el nivel de significación del 5%, y fíjense que esto me va a establecer un valor crítico, me va a establecer una frontera entre una zona de rechazo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar la decisión. Entonces voy a decir, bueno, si la media que tomé me cae de acá o hacia la cola, voy a decir que rechazo. Si la media que tomé me cae de acá hacia adentro de la distribución, no voy a rechazar. Todos se dan cuenta que esta es la probabilidad de error, ¿no? Porque cualquier valor que esté a la derecha de lo que llamamos x barra crítico, me va a llevar a rechazar la hipótesis nula, porque es la frontera que yo me puse, pero toda esta probabilidad voy a tener de estar equivocado, de que esa muestra que me llevó al rechazo hubiera sido un individuo de la cola de esta distribución, un outlier de esta distribución. ¿Ok? Entonces, establezco una frontera a partir de este que llamamos x barra crítico, y todo esto va a ser una probabilidad de error. Entonces, cualquier media que me dé mayor que el x barra crítico va a dejar una área a su derecha que sea más chica que el 5%. Todos ven eso, ¿no? Si yo me ubico un punto por acá, la área a su derecha va a ser más chica que esta área rosa del 5%. Y entonces rechazaré. ¿Por qué? Porque el error va a ser más chico que el 5% de techo que me puse.
entonces aceptaré la alternativa que mu es mayor que mu sub 0. Ahora, si yo tuviera una media que me cayera acá, en esta zona que después vamos a llamar de aceptación, si me cayera acá, el área a su derecha va a ser más grande que este 5% de área rosa, y entonces el error va a ser mayor que el 5%. Ese p-valor va a ser mayor que el 5%, y no voy a rechazar la hipótesis nula, porque voy a estar por un error encima del techo que me puse. Esto con lo que llamamos un test de cola derecha. Siempre que acá tengan un mayor, será cola derecha. ¿Ok? En este gráfico, fíjense, ¿qué hice? ¿Qué diferencia hay entre este gráfico y esto? Lo único que hicimos fue estandarizar esta distribución. ¿Cómo se estandariza esto? Le resto 15 y lo divido por la desviación estándar, por la raíz cuadrada de 1,44, o sea, por sigma sobre la raíz de n. Si estandarizo, tengo esta distribución que es una z, ahora es una normal 0,1. O sea, el 15 se me transformó en 0, porque ahora la esperanza es 0. Y la desviación estándar de esto es 1. Y esta área, que acá era un 5% y que acá había un valor que se llamaba x barra crítico, esta área del 5% ahora está a la derecha de ¿quién? ¿De qué valor de la normal 0,1? Ya lo habíamos visto, lo buscamos en la tabla varias veces, el 1,645. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos gráficos son la misma situación, solo que acá lo tenemos en la escala de normal mu sigma sobre la raíz de n, y acá lo tenemos en la escala de z, de la normal 0,1. Entonces, sigamos. Así, sí, esperen, voy a volver para arriba. Entonces, fíjense, si yo tuviera que tomar la decisión acá, obtengo una media, por ejemplo 17, que es la que vamos a poner después en el ejemplo. Tomé los 25 individuos, obtuve una media de 17. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá para ver si rechazo? Tendría que calcular cuánto vale este x barra crítico. ¿Está bien? Es un número que es mayor, por lo que veo en el gráfico, mayor que 16,5, menor que 18. Bueno, ¿cómo lo calcularían? Es fácil. No les puse el cálculo, pero tendrían que decir, la probabilidad de que esta x barra sea mayor que el x barra crítico es 0,05. Entonces, cuando ustedes estandarizan eso, les da el 1,645, y cuando desestandarizan este 1,645, despejan el valor del x barra crítico. ¿Está bien? Es ese número el que tendrían que calcular. Una vez que calculan eso, que desestandarizan el 1,645, ahora se fijan dónde cayó la x barra. Ahora, hacer todo ese laburo de despejar el x barra crítico y ver dónde cae la media, es mucho más fácil y más estandarizado, y es lo que hacen los programas de estadística. ¿Qué hacen? Estandarizan este x barra crítico, o sea, digamos, no lo estandarizan. Se busca en la tabla el valor de la distribución ya estandarizada, y a la media que ubicarían por acá, la estandarizan también. Entonces, si una media era mayor que el x barra crítico, cuando la estandaricen va a quedar mayor que 1,645. Si una media era menor que el x barra crítico y no hubieran rechazado la hipótesis nula, cuando la estandaricen va a quedar menor que el valor crítico en la normal del 1,645. Así que todo va a estar más fácil. Lo único que tienen que hacer es agarrar la media y estandarizarla. Entonces, ese procedimiento de estandarizar la media es lo que se llama el estadístico de prueba del test de hipótesis. Si leyeron ya el PDF, habrán visto que se define un estadístico de prueba. Entonces, si estandarizamos bajo H0, obviamente, ven que nosotros le tuvimos que restar el 15, el mu de la hipótesis nula. Si estandarizamos bajo H0 a una media obtenida de la muestra, para rechazar H0 tendrá que ser mayor que Z alfa. Esta media estandarizada es lo que se llama el estadístico de prueba del test de hipótesis. Entonces, en nuestro caso, el de la aspirina, nuestro estadístico de prueba Z va a ser la media que obtengamos en la muestra, que por ahora, fíjense que está en mayúscula. Hasta que tomemos la muestra y calculemos cuánto vale, esta x barra está en mayúscula, por ahora es variable aleatoria. Si le restamos el mu de la hipótesis nula, 15, lo dividimos por el error estándar, sigma sobre la raíz de n, este estadístico es una normal estandarizada. Es una normal 0,1, bajo la hipótesis nula. Por eso, fíjense, siempre ponemos bajo la hipótesis nula para resaltar el hecho de que es fundamental que en la hipótesis nula tengamos un igual, porque si en la hipótesis nula tenemos un igual a 15, esto es lo que nos autoriza a restarle 15 y decidir que esto va a ser normal 0,1 bajo la hipótesis nula, porque le restamos el parámetro supuesto de la hipótesis nula.
Por eso es tan fundamental el número, el igual en la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Este igual es fundamental. Que diga mayor, menor, igual no me importa. Con que diga igual es suficiente. Entonces, podemos plantear ahora una zona de rechazo del test, porque fíjense, llegados a este punto, habiendo estandarizado la media, ¿cuál va a ser la decisión? Si una media estandarizada, o sea, si un z nos cae más allá del z alfa, en la cola a la derecha del z alfa, rechazaremos. Es lo que decimos acá. Nuestra zona de rechazo está constituida por todos los posibles valores de z, de esta variable aleatoria, tal que z me dé mayor o igual que z alfa. Y ahí está la zona de rechazo. Entonces, ¿qué estuvimos haciendo? Sin darnos cuenta, hicimos todos los pasos del test de hipótesis de lo que se llama una regla de decisión. Primero, ahora vamos a puntualizar, primero, definimos la variable aleatoria, su distribución y sus supuestos. En este caso, la normal y que la varianza se conoce. Segundo, definimos las hipótesis, nula y alternativa. Después, definimos el estadístico de prueba y su distribución bajo la hipótesis nula, y después planteamos la zona de rechazo. Hasta acá es todo lo que se llama la regla de decisión. ¿Cuándo se va a desencadenar la regla de decisión para tomar la decisión en sí? Cuando tomemos efectivamente la muestra de tamaño 25, cuando le calculemos la media a la muestra, y cuando hagamos este cálculo. Cuando hagamos este cálculo, esto deja de ser variable aleatoria, porque esta variable aleatoria ya toma un número. Y entonces esta z lo llamaremos z sub m porque es el z de la muestra. Una nomenclatura que pueden poner la que quieran, z sub 0, lo que quieran. Nosotros ya solemos llamar z sub m porque es el valor del estadístico de la muestra en particular. ¿Sigo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, acá les puse las capturas de pantalla de los teóricos de media que tienen otras zonas de rechazo. Bueno, esta es la que ya vimos. Una zona de rechazo de la cola derecha es para alternativas mu mayor que un valor mu sub 0. El valor crítico a partir del cual se rechaza lo llamamos z alfa porque deja en la cola un área alfa y es un valor de una normal 0,1. Pero nosotros acá queríamos probar que mu era mayor que 15 por todo lo que decidimos. Pero también uno podría tener un test donde quisiera probar que mu es menor que mu sub 0. Entonces, todo nuestro test de hipótesis se pasa al lado izquierdo, al lado negativo de la curva, de la distribución. Este test y este test son un espejo, ¿no? Este test es la imagen especular de este. Este, si es la normal 0,1, este será menos z alfa, es simétrico respecto del 0, pero del lado negativo, porque acá tenemos un menor. Entonces, si acá tenemos un menor, el valor crítico es menos z alfa. Y rechazaremos si z es menor o igual que menos z alfa. Pero también podemos tener situaciones donde no nos interesa probar si la media de la población, que hasta ahora es desconocida, digamos, siempre va a ser desconocida. Si podemos decir que la media va a ser mayor que un número o menor que un número. A veces solo nos interesa ver si difiere de un número, que es el caso que tienen. Ustedes tienen un caso en la guía donde creo que tenían, se quería ver si un antibiótico envasaba con un determinado valor medio. Pues si respondía a una cierta premisa de la farmacopea. Bueno, ahí no nos interesa que cargue más o menos, lo que nos interesa es solo que sea distinto. Entonces, para ese caso están los test de dos colas o bilaterales, donde acá tienen un diferente, ni mayor ni menor, diferente. Entonces ahí no nos importa, con que caiga en alguna cola ya se va a rechazar la hipótesis nula. Entonces esa cola tail, esa cola de alfa, de área alfa, hay que dividirla en dos. Por convención se dividen dos colas simétricas e iguales, donde cada una va a valer alfa sobre 2. Alfa sobre 2 acá, alfa sobre 2 acá. Entonces, ¿cómo se llama el valor crítico de una normal 0,1 que deja alfa sobre 2 en la cola derecha? Z alfa sobre 2. ¿Y cómo se llama el valor que deja alfa sobre 2 a su izquierda del otro lado del 0? Será el mismo valor absoluto, menos Z alfa sobre 2. ¿Cómo escribimos eso en forma simplificada? Que la zona de rechazo va a estar constituida por los valores absolutos del estadístico Z que sean mayores o iguales que alfa sobre 2. Que Z alfa sobre 2. O sea, los que estén acá tienen valor absoluto mayor que Z alfa sobre 2. Y los que estén acá también tienen valor absoluto mayor que Z alfa sobre 2. Y este es un test de dos colas. ¿Vamos bien hasta acá? Pregunten lo que necesiten, ¿eh? Entonces vamos a puntualizar los pasos. Primero,
Definir la variable que se estudia y los supuestos respecto de ella. Se conoce la varianza poblacional, no se conoce, la distribución normal, etc. Segundo, plantear las hipótesis, H0 y H1, nula y alternativa. Tercero, encontrar el estadístico que es estimador del parámetro que se contrasta. Pensarlo como variable aleatoria, definir el estadístico de prueba y plantear su distribución bajo la hipótesis nula. Fíjense que siempre está el bajo la hipótesis nula. Cuarto, establecer la zona de rechazo para un nivel de significación alfa elegido. Hasta acá, les podría haber puesto la rayita que les puse después en los ejemplos. Hasta acá es la regla de decisión. Quinto paso, ya hay que calcular el p-valor, la probabilidad exacta de cometer error de tipo 1, o sea, la probabilidad exacta de equivocarme si rechazo H0, y contrastarla contra el nivel de significación que elegimos. Fíjense que acá ya estamos viendo, digamos, ya lo vimos, pero vamos a ir puntualizando. El alfa, el nivel de significación, lo elige el investigador, lo fija, establece la zona de rechazo para un nivel alfa, el máximo error que estoy dispuesto a cometer. Una vez que tomé la muestra, calculo el p-valor, estandarizando la media de la muestra, como vimos antes, esa va a ser la exacta probabilidad de equivocarme, y esa es la que tengo que contrastar con este alfa. Fíjense, en función de todo lo que dijimos, nos queda como una regla de oro. Si el p-valor que calculamos después de tomar la muestra es mayor que alfa, no puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque en el caso, el p-valor era mayor que alfa, si la media caía en la zona de aceptación, o si el z cayó en la zona de aceptación, el p es mayor que alfa, no puedo rechazar. Si el p-valor es menor que alfa, es porque cayó en la zona de rechazo, y entonces rechazo la hipótesis nula, porque el error real que estoy cometiendo, p-valor, va a ser menor que alfa. Si es menor, se rechaza H0, porque estoy cometiendo menor error que el techo que elegí. Si el p-valor es mayor que alfa, no rechazo H0, porque el p-valor es mayor que el techo de error que elegí. ¿Está bien? Y lo último, pero no lo menos importante, una vez que decidí si rechacé o no rechacé la hipótesis nula, concluir en términos estadísticos y en términos biológicos del problema lo que infiere la muestra. ¿Qué pasará en nuestro caso? Bueno, en términos estadísticos biológicos será, si rechacé la hipótesis nula y decidí que mu era mayor que 15, conclusión, la aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor, le hago juicio al laboratorio. Bueno, ya lo vamos a poner en los ejemplos. Esa es la conclusión biológica. O sea, en cualquier problema que ustedes resuelvan en un examen o en la vida, no se queden con rechacé, no rechacé, porque eso ¿a qué me lleva? Rechacé o no rechacé me lleva a adoptar una postura en cuanto al problema biológico. ¿Compraré la droga? No la compraré. ¿Seguiré investigando sobre la droga en mi ensayo clínico? No seguiré investigando. ¿Cambiaré de droga porque disminuye más el colesterol? Lo que sea. Este es el resumen del test de Gauss para la media. Lo tiene en la diapositiva 23. Suposición X normal mu sigma conocida, mu 0 ese número conocido depende del problema, para nosotros era el 15 porque era lo que había puesto el laboratorio como referencia, el estadístico de prueba Z, que por supuesto tiene distribución normal 0,1 bajo H0, y para las hipótesis donde ven siempre hay un igual. Para una alternativa de mu mayor que mu sub 0, la zona de rechazo, Z mayor o igual que Z alfa. Para una alternativa mu menor que mu sub 0, zona de rechazo, Z menor que menos Z alfa. Y para una alternativa mu distinto de mu sub 0, valor absoluto de Z mayor o igual que Z alfa sobre 2. Vamos a resolver el problema de la aspirina. Acá les corté porque acá se termina la regla de decisión. Primer punto. Definición de la variable aleatoria. Tiempo en que la aspirina tarda en calmar el dolor de cabeza. Suposiciones. X normal mu 6. Si yo pongo acá un número es porque estoy dando por supuesto que se conoce sigma. Sigma vale 6. Por lo tanto, de acá se concluye, se deduce que bajo H0 tendría que haber escrito H0, acá está. La hipótesis, segundo paso. Segundo paso, plantear las hipótesis. H0 muy igual a 15, H1 mayor que 15, bajo H0 X barra tiene distribución normal, mu sub 0, 15, y desviación estándar, 6 sobre la raíz de 25. Bien. Distribución de la X barra.
Definir estadístico de prueba, primero. Segundo, tercer paso. Definir el estadístico de prueba y su distribución bajo la hipótesis nula. Si estoy estandarizando X barra que tenía esta distribución, bajo la hipótesis nula, cuando le reste 15 y lo divida por la raíz de sigma cuadrado sobre n, entonces será una normal 0,1 bajo H0. ¿Qué me falta? El otro paso, zona de rechazo. La zona de rechazo está constituida por los posibles valores de z, que sea tal que z sea mayor o igual que z alfa, el valor crítico. Hasta acá la regla de decisión. Fíjense una cosa. Vamos a volver de nuevo sobre esto, sobre la intuición. Si vale la hipótesis nula y mu es 15, yo voy a tener la gran mayoría de los pacientes a los que les dé la aspirina con tiempos de, hasta calmar el dolor de cabeza, cerca de 15. ¿Verdad? O hasta un menor si el laboratorio tiene razón. Él decía menor que 15. Entonces tendré 15, 15,1, 14, 13. Entonces, cuando yo calcule esa media de una población, si esta fuera verdadera, cuando yo haga esta diferencia, como esta media va a estar cerca de 15, cuando hago esta diferencia va a estar cerca de 0. Entonces voy a estar cerca de la esperanza de la normal 0,1. Entonces voy a caer cerca de la esperanza, en ese caso donde la media caía cerca de mu, y no rechazar la hipótesis nula. Ahora fíjense que la que vale es esta, yo tengo razón, tarda 20 minutos. Entonces, si tarda mucho, la media de los pacientes, esta media va a ser grande, porque en general, salvo alguno, acuérdense que siempre hay outliers, alguno que enseguida le decalve el dolor de cabeza, la mayoría va a tardar más. Entonces, esa media va a ser muy grande. Cuando yo haga X barra menos mu sub 0, esto va a ser grande. Y en algún momento va a ser tan grande que voy a caer en la cola, y voy a caer acá, en el caso de que Z va a ser mayor o igual que Z alfa, y voy a rechazar la hipótesis nula. Entonces, hasta acá la regla de decisión. Ahora vamos a ver cómo desencadeno la decisión. ¿Qué necesito? Primero los datos que obtuve en la muestra. Tomé 25 individuos, les administré la aspirina, me dijeron cuánto les tardaba en calmar el dolor de cabeza, calculé el promedio de esos 25 valores, me dio 17. Fíjense que una cosa es mu, otra cosa es X barra. Este 17 es la media de los tiempos en calma del dolor de cabeza de 25 pacientes, este 17. Alfa tengo que fijar también, 5%. Acuérdense, creo que todavía no lo puse, más adelante les pongo. Este alfa es en lo que se pone, ¿alguna vez leyeron algún paper para algún seminario o algo? Si alguna vez leyeron algún paper, empiecen a darle bola desde ahora a una partecita que se llama materiales y métodos, y ahí adentro algo que dice métodos estadísticos. Dentro de esos métodos estadísticos van a ver, se utilizó para comparar las medias el test de tales, test de students, se usó el análisis de varianza, se aplicó tal, todas las cosas que se aplicaron se declaran ahí. Y al final va a decir, se consideró significativa toda probabilidad menor que el 5%. Ese menor que el 5% es este nivel de significación que fija el experimentador. Si fuera más, 10%, declararía 10%. En general van a haber un 5%. Entonces, dado que este alfa es 5%, calculamos el valor crítico que deja 5% en la cola derecha. En una normal 0,1, acuérdense, lo dimos hasta el cansancio, el que deja 10 en la suma de las dos colas y 5 en cada cola es el 1,645. Entonces, con estos datos ya podemos calcular el Z sub M, el estadístico de prueba para nuestra muestra. El X barra de la muestra dio 17, el mu sub 0 era 15, el valor de referencia del problema, el sigma se supone conocido 6, raíz de n es raíz de este 25, cuando hago la cuenta, este estadístico me da 1,667. ¿Contra quién lo comparo? Bueno, yo dije que iba a rechazar si Z era mayor que Z alfa. El Z alfa es 1,645, 1,667 es mayor que 1,645, entonces rechazo la hipótesis nula con un nivel de significación del 5%, que es lo que fijé. Con este resultado, ¿qué deciden? Rechazo H0, acepto H1, digo yo tengo razón. La aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza, hago juicio. No obstante, en este problema en particular, un 1,667 contra un 1,645, yo si me voy a meter en un juicio me estaría medio dudando, porque estoy haciendo un juicio por unos pocos decimales de diferencia. Entonces, habría que pensarlo. En cada caso en particular, uno piensa,
¿Cuál es el riesgo que cometo? Porque estoy muy cerca de rechazar o no rechazar, estoy ahí en el borde. Entonces uno se pregunta, ay, ¿qué pasaría? Bueno, esperen, antes del qué pasaría que viene después, vamos a hacer la otra forma de cálculo. Acá nos basamos en el estadístico de prueba y compararlo con el valor crítico. Pero dijimos que en general lo que conviene, y lo que hacen los software, los programas, cuando lo hagan con Infostat van a ver, se calcula el p-valor. Entonces, el p-valor lo calcula el investigador después que obtuvo los datos. Y acuérdense que el p-valor era el área que había en la zona de rechazo cuando la calculábamos a partir de lo que me daba la media o estandarizada el estadístico de prueba. Entonces, yo ya tengo el Z sub m. ¿Cuál va a ser el p-valor? El p-valor va a ser el área que hay en la cola derecha, por este mayor, la cola derecha, en una normal 0,1 a la derecha de 1,667. ¿Y eso cómo lo calculo? El p-valor es la probabilidad de encontrar un Z, un valor de la variable Z, que sea mayor que 1,667, que el Z sub m. Esta probabilidad, esto es 1 menos f de 1,67 aproximado al segundo decimal, para buscar en la tabla, 1 menos 0,9525 es el f de 1,67, no les dibujo más la tabla porque ya saben buscar en la tabla, y esa resta es 0,0475. Técnicamente es menor que 0,05, rechazo H0, pero nos sigue oliendo que está demasiado cerca del 5%, es más, si aproximaran al segundo decimal, este sería un 0,05, así que estamos ahí rascando el límite. No obstante, ahí rechazo H0. Entonces, como uno tiene la duda y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo, en vez de arriesgarme a cometer 5% de error, que puede llegar a ser mucho, bajo el error al 1%? Entonces, ¿qué pasaría si fijáramos el nivel de significación en 0,01 para quedarme más tranquilo? Para achicar el error que cometo si me voy a meter en un juicio. A lo mejor 5% me parece mucho. ¿Qué 5%? Equivocarse 5 de cada 100 veces. A lo mejor 5 de cada 100 veces es mucho. Bueno, me quiero asegurar, ante la duda voy a bajar el error al 1%. Voy a aceptar equivocarme en una de cada 100 veces. Lo bajo al 1%. Entonces, fíjense, ya tengo calculado el p-valor. 0,04575, evidentemente, no es mayor que 0,01. No puedo rechazar H0. Me quedo con las ganas de hacer el juicio, pero con este resultado tan en el límite, yo me quedaría más tranquilo. Es una decisión en cada caso. Además, si recalculamos el valor crítico, el Z 0,01, el que deja 1% de área en la cola derecha, es el 2,326. Obviamente que si no rechacé con el criterio del p-valor contra el nivel de significación, tampoco voy a rechazar con el criterio del Z comparado con el Z-alfa. Todos entienden que si yo rechazo acá, y si no rechazo acá, no rechazo acá. Que el resultado es total y absolutamente equivalente. Es el mismo resultado, mirado desde dos puntos distintos. Uno desde la probabilidad de error, otro mirado desde el valor crítico, desde el valor del eje de abscisas en la curva. ¿Entiende la diferencia, no? Bien. Si no me dicen nada es porque la entienden. Sigo. Esta es una diapositiva muy interesante por el hecho de que, miren que yo acá le puse 15 en vez de menor igual que 15. Bueno, para que se queden tranquilos de que si ponen el igual está bien. Es la justificación de que la condición más desfavorable cuando determina zona de rechazo ocurre si mu es igual a 15. Y uno, acuérdense que siempre en la aproximación se ubican en lo más desfavorable. Si ustedes se ubican en lo más desfavorable, la realidad es mejor. Entonces siempre que haya que aproximar, aproxímense a lo más desfavorable. Si uno determinó como zona de rechazo Z mayor que 1,645, que era nuestro caso, la distribución del estadístico de prueba es x barra menos mu sub 0 sobre sigma sobre la raíz de n, y tiene distribución normal mu menos 15 sobre sigma sobre raíz de n. Esta sería la esperanza, porque la esperanza de esto es mu, y entonces la esperanza de z es esta. Si uno estandariza bajo la hipótesis nula, como este era 15, esto quedaba normal 0,1. Si no es bajo la hipótesis nula y es el general, es esta esperanza y esta desviación estándar. Entonces fíjense lo siguiente. Acá está graficada la probabilidad de error de tipo 1. La verde es si mu es justo 15. ¿Por qué? Porque acá tienen un mu de 15, la z, el valor crítico 1,645, el área a la derecha de 1,645 es 0,05.
Esto es el peor caso si mu es 15. ¿Qué pasaría si mu fuera menor que 15? Si estuviéramos en este caso, pero con la curva más corrida todavía hacia la izquierda. Sería esta curva punteada. Entonces, si ustedes toman el valor 1,645, que es el valor crítico, el área a la derecha de la curva punteada, que está más alejada hacia la izquierda del 15, es la roja, y es todavía más chiquita que la verde, que es 0,05. Entonces, si ustedes estuvieran en vez de 15, menor que 15, estarían todavía mejor, porque el área de la zona de rechazo sería todavía más chica, el error sería menor. ¿Se entiende? Entonces, el caso más desfavorable ocurre si es igual a 15. Por eso ustedes, si ponen 15, están cubiertos, no hay problema. Si ponen igual contra mayor, igual contra menor, igual contra distinto, está correcto igual. Bien. Acá viene un resumen de las definiciones. Probabilidad de cometer error de tipo 1, alfa, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Es el nivel de significación del test. Es la probabilidad de error que el investigador fija antes de analizar los resultados. Es el máximo error que se está dispuesto a cometer en la decisión. En los papers se declara en materiales y métodos. Dice, se considera significativa toda probabilidad menor que el 5%. El alfa es el que fija. El p-valor es también una probabilidad de equivocarse al rechazar, pero es la probabilidad exacta de equivocarme al rechazar, porque yo ya tomé los datos y ya sé cuál es la probabilidad exacta. Es la que estaba a partir de mi media o a partir de mi media estandarizada. Entonces, la probabilidad exacta de equivocarse al rechazar la hipótesis nula. Otra forma de verlo es el nivel justo de significación, o el mínimo nivel de significación alfa con que se rechazaría la hipótesis nula. Todas estas definiciones son las que están en los problemas. Calcule el mínimo nivel alfa con el que se rechazaría la hipótesis nula, es el p-valor. Calcule el nivel justo de significación, es el p-valor. Y yo les puse una definición más geométrica o más gráfica, que es, el p-valor es el área de la zona de rechazo calculada exactamente a partir del estadístico de prueba. Se calcula después de que se tomaron los datos. Si ustedes no tomaron los datos de la muestra, imposible que puedan calcular el p-valor, porque no saben cuál es la probabilidad exacta de equivocarse. Esa la saben una vez que tienen los datos. Tienen la misma definición que el alfa, pero el alfa lo fija el experimentador, el p-valor lo calcula, después de tomar los datos, y después compara el p-valor contra ese alfa. P-valor menor que alfa se rechaza H0. P-valor mayor que alfa no puedo rechazar H0. En este y en cualquier test del mundo que quieran hacer, esa regla que les puse en rojo, recuádrensela, esa es básica. La probabilidad de cometer error de tipo 2, beta, es la otra diagonal de ese cuadrito que vimos. Es la probabilidad de cometer error de tipo 2. Es la probabilidad de aceptar, entre comillas, aceptar H0 siendo falsa. No se puede calcular, a menos que se fije una alternativa. Ahora vamos a ver un gráfico que nos permita ver todas las probabilidades en el mismo gráfico. ¿Qué es la potencia? Desde ya les voy adelantando que es 1 menos este beta. Ahora vamos a ver por qué en el gráfico. ¿Cómo se define? ¿Se acuerdan que era la que estaba abajo a la derecha? Rechazar si era falsa. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa. O sea, es la capacidad de un test de detectar verdaderas diferencias. Porque yo rechazo y estaba en lo cierto al rechazar. Es qué capacidad tiene un test para detectar verdaderas diferencias. ¿Qué sería lo mejor de un test? Lo mejor de un test es que tenga mínimo alfa, mínimo beta y grande la potencia. Pero vamos a ver que todo no se puede. Entonces vamos a ver en el gráfico que sigue. Ustedes lo tienen en varios gráficos en el PDF. Yo se los puse en uno solo porque a mí me resulta más fácil de verlo acá. Tenemos un test de cola derecha, distribución normal, estas son campanas de Gauss, donde H0 es muy igual a mu sub 0, H1 muy mayor que mu sub 0, por eso es cola derecha, y supongamos una alternativa mu sub 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta curva es la distribución de X barra si vale la hipótesis nula. Esta línea vertical es mu sub 0, se los puse ahí arriba porque acá abajo se superponía todo, se aplastaba todo. Esta línea vertical es mu sub 0. Esta es una alternativa a la derecha de mu sub 0 que tiene una media mu sub 1. Fíjense una cosa. A la derecha de mu sub 0, ¿cuántas curvas con esperanzas mu sub 1 podemos tener? A la derecha de mu sub 0. A ver,
valiente, voluntario que me diga cuántas alternativas podemos tener con mu a la derecha de mu sub 0? David. ¿Infinitas no podrían ser? Muy bien, Daniel, infinitas. Exactamente, porque a la derecha de 15, pues es 15 con 0, 15 con 1, 15 con 0,32, 16, 16 con 9, infinitas. Entonces nosotros de esas infinitas fijamos una cualquiera, mu sub 1, acá creo que era 18, no importa, mu sub 1. Entonces dibujamos una cualquiera. Entonces ahora vamos a mirar todas las áreas de las que hablamos. Alfa, ¿qué era? Error de tipo 1. Fíjense, acá está, antes que nada, el valor crítico. El valor crítico que define una zona de rechazo hacia la cola derecha, porque era mu mayor que mu sub 0, una zona de aceptación hacia la izquierda, porque es lo que está adentrándose en la curva de abajo de X barra según H0. Esta es la zona de rechazo. Esto dijimos que era un error, porque yo de acá a acá rechazaba, de acá hacia cualquier Z, cualquier media que me dé más grande que acá rechazo, pero tengo toda esta probabilidad de equivocarme. Esta área roja es el nivel de significación alfa. Este es el que yo fijo. Yo lo fijé en 5%, mi valor crítico cayó acá. Fijado el valor crítico, y fijada una alternativa posible, subo el valor crítico, lo prolongo, y ¿qué me encuentro? Con áreas determinadas debajo de X barra si vale la alternativa, o sea, con esta esperanza. Entonces, fíjense, de acá para acá yo voy a aceptar, ¿sí? De este valor cerca de 17 a la izquierda voy a aceptar. Está calculado exactamente, yo lo calculé, ahora no me acuerdo cuánto era, porque como en los problemas ustedes no lo van a calcular, no les puse el dato de calcularlo, lo podrían calcular perfectamente, como dijimos antes. Lo desestandarizan del 1,645, nada más, era 16, y algo. Entonces, dado ese valor crítico, de acá, bajo la curva de H1, me determina dos áreas. Una hacia la izquierda, que está en zona de aceptación. Entonces, fíjense, si yo acepto, no rechazo, y estoy debajo de esta curva, tengo, ¿cuánto? 1 menos 0,05, 0,95 de probabilidad de estar en lo cierto. Este es el 1 menos alfa. Pero toda esta probabilidad es la probabilidad de equivocarme. Si realmente yo estuviera aceptando H0, pero que valiera esta alternativa. Toda esta área violeta es el error de tipo 2. Es estar aceptando, pero tengo toda esta probabilidad de que esté valiendo esta alternativa. ¿Se entiende? Este es el error de tipo 2 beta. Y fíjense que, ¿cuál era la definición de potencia 1 menos beta? Era la probabilidad de rechazar H0 si es falsa. Rechazar y siendo verdadera es el nivel de significación. Rechazar y que sea falsa es toda esta área rayada en verde. Lo puse en verde porque es la luz verde del semáforo, porque es un acierto. Potencia 1 menos beta. Ahora se dan cuenta por qué es 1 menos beta. Porque el error de tipo 2 y la potencia son dos áreas complementarias que están marcadas debajo de una curva común, de una curva de Gauss común, que es la de la alternativa. Entonces, si vale la alternativa, estamos en una nueva población debajo de esta curva, cuya área debajo de la curva vale 1. Y si yo la reparto en dos sucesos, menor que el X barra crítico y mayor que el X barra crítico, son dos sucesos complementarios. La suma de violeta más verde es 1. O sea que por eso la potencia es 1 menos beta. ¿Ok? Entonces ahora miremos un poco, imaginemos esta línea. Si yo fijo vamos primero a lo primero. Uno dice, bueno, quiero achicar el error de tipo 1. Entonces, ¿qué hago? Achico toda esta área lo posible. ¿Qué hago? Corro este valor crítico. Entonces lo corro acá. Tengo un área chiquita acá a la derecha. Y entonces tengo toda esta área que se me va a convertir en área violeta, ¿se entiende? Si yo este valor crítico lo corro para allá, entonces esta área violeta se me va a agrandar y se me achica el área verde. Se agranda el error de tipo 2, se achica la potencia. O sea, si yo achico el alfa, se me agranda el beta, no hay forma. Bueno, voy a tratar de achicar el beta. ¿Qué hago? Corro este valor crítico para acá. Si corro el valor crítico, achiqué el beta, es cierto, pero se me agrandó el alfa. Entonces, no puedo achicar el alfa sin que se me agrande el beta. Si rechazo poco, acepto mucho. Y cuando acepto mucho, acepto mal. Y viceversa. Entonces, lo mismo. Después tienen posibilidades. ¿Qué pasa si se corre mu sub 1? Está bien, es cierto. Si yo corro mu sub 1 para la derecha, toda esta curva se me corre para la derecha. ¿Qué pasó? Se achicó el beta y se agrandó la potencia, pero cambié de alternativa. Y esta alternativa, bueno, la fijarán en función de lo que necesiten. De las infinitas posibles, a lo mejor hay alguna que tenga más sentido que otras.
A ver, piensen una cosa, hay una sola forma en la que se puede achicar alfa, se puede achicar beta y se puede agrandar la potencia. A ver si alguno se imagina qué tendría que hacer yo para que se achiquen los dos errores y se agrande la potencia. Hay una sola manera. A ver, los que siempre contestan. David, Ricardo son los que siempre contestan. ¿Quién se anima? ¿Se imaginan una forma en que esto se achique y se agrande la potencia sin correr ninguna curva? Sin correrla de lugar, me refiero. ¿No? A ver. ¿Cambiando sigma? ¿Cómo? ¿Cambiando sigma? Bueno, por ahí vamos. No cambiar sigma, pues si cambias sigma, cambias la población. Vos dijiste cambiar sigma, ¿para qué? Dale. Claro, entonces en vez de cambiar sigma, yo lo que cambiaría es la cantidad de objetos de prueba de personas. Perfecto, Daniel. Vos dijiste cambiar sigma porque pensaste en angostar las curvas. Pero las curvas se pueden angostar sin tocar sigma. ¿De qué forma? Aumentando el n. ¿Ustedes se acuerdan la distribución del X barra? Cuanto mayor era el n, más angosta se hacía y más empinada. Bueno, si ustedes estas curvas las angostan y se hacen más empinadas, ahí no se los puedo mostrar, no tengo tanta habilidad de software como para hacer una animación. Imagínenselo que las curvas se angostan, se achican, se hacen más angostitas, entonces con este mismo valor crítico, el alfa se achica, el beta se achica y la potencia se agranda, aumentando el tamaño de muestra, que lo que hace es disminuir la dispersión de las curvas. Es la única forma de que los errores se achiquen y aumenten la potencia. Perfecto. Bien. Bueno, esperen, antes de entrar en el student. ¿Hasta acá todo se entendió más o menos? A ver si me olvido de algo de esto, creo que no. Bueno. Profe, yo lo que tengo duda es cómo elegimos el alternativo, el mu sub 1. Bien, buena pregunta. Nosotros acá elegimos el mu sub 1. Ah, no, espera, el mu sub 1, estaba pensando en la hipótesis. No, el mu sub 1, no hay forma. Uno se pregunta, ¿qué pasaría si mu sub 1 valiera tanto? Por eso es muy difícil pensar en una alternativa. Uno la fija para tener claro cómo son las áreas. A lo mejor el problema biológico vos tenés entre dos o una sospecha de que a lo mejor podría ser un determinado valor mu sub 1, y entonces lo fijás y calculás, se pueden calcular los errores en función de mu sub 1. Cuando la estadística tenía 6 horas por semana y más el teórico, nosotros teníamos problemas donde calculábamos el valor crítico, calculábamos el error tipo 2, calculábamos la potencia, es más, había problemas donde calculábamos qué tamaño de muestra había que tomar para tener en una comparación de medias una potencia mayor que tanto, un error de tipo 2 menor que tanto y una versificación de tanto. Pero al recortar la materia, a eso no lo pudimos llegar a hacer, lamentablemente, pero era interesante calcular hasta un tamaño de muestra para ¿cómo se dice? Bueno, controlar o tomar una decisión sobre un beta o una potencia. Acotar, un beta o una potencia. Pero bueno, se puede calcular perfectamente. Cualquiera de ustedes podría hacerlo con los elementos que tienen. Una vez que calculan el valor crítico y fijan una alternativa, lo único que tienen que hacer es, dado este valor, estandarizar debajo de la otra curva y calcular probabilidad a la izquierda del valor crítico, a la derecha del valor crítico. Las herramientas las tienen. Si alguno una vez está interesado en calcularlo, le puedo hacer un ejemplo y se lo subo. Me avisan nada más. Bueno. Todo iba bien hasta ahora porque suponíamos varianza conocida. Pero supónganse que nosotros no conocemos la desviación estándar de la población, que es el caso más real y verdadero. Si no conocemos mu, es muy probable que tampoco conozcamos sigma. Entonces, ¿qué pasa si tenemos sigma desconocida? Ya con el título os estoy adelantando, porque ustedes ya tienen las herramientas teóricas para deducir esto. Si X es normal mu sigma, X barra es normal mu sigma sobre raíz de n. Ahí no cambiamos nada, eso ya lo sabemos desde los primeros prácticos. Si sigma es desconocida, hay que estimarla, no hay otro remedio. Entonces sabemos con quién estimamos a sigma, con el S. Pero ¿cuál es el problema? Ahora ya nuestro estadístico no puede ser X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n porque no conocemos sigma. Entonces vamos a tener que quedarnos con esto.
en vez de sigma S, y todo esto ya lo vimos, lo probamos, y ya lo vimos en el práctico anterior de distribución en el muestreo. Si en vez de sigma teníamos S, esto ya no era una normal 0,1, sino que era una distribución T de student con n-1 grados de libertad. Acuérdense que este n-1 venía del denominador cuando calculaban el S cuadrado, ¿se acuerdan? El estimador de la varianza del denominador era el que daba los grados de libertad a la T. Vuelvan a ese teórico si es que lo tienen olvidado. Todo esto está hecho, demostrado, todo. Por eso, por esta T, es que este se llama test de student. O sea, no conocemos sigma, no está todo perdido. Recurrimos a la distribución T. Salvo eso, lo demás es casi todo lo mismo. Fíjense, si la hipótesis nula es muy igual a mu sub 0, ahora tendremos un SI que va a llamar T. Antes esto era un sigma y esto era una normal 0,1. Ahora es un S y ahora es una Tn-1. Bajo H0 si acá le estoy restando el mu de la hipótesis nula. También tiene una distribución bajo la hipótesis nula. Pero ahora es una T. ¿Qué pasa si yo tengo el test de cola derecha? Como el que veníamos viendo hasta ahora, mu igual a mu sub 0, mu mayor que mu sub 0. Ahora, el área de la cola no va a ser debajo de una normal 0,1 de una Gauss, sino debajo de una T. Acá ya les puse una T con 24 grados de libertad porque me sigo quedando con el ejemplo de tamaño de muestra 25, nada más que por eso. T24, probabilidad marcada 5%, y el valor crítico es 1,7 y algo, después por ahí lo pusimos. Entonces, en una T de student, que tiene una esperanza de 0, un test de cola derecha, tenemos 5% a la derecha, de un valor crítico que se llamará, ¿se acuerdan? T alfa n-1. Ustedes habían usado hasta ahora el T alfa sobre 2 n-1 en el intervalo de confianza, pero ahora necesitamos uno que deje, si es un test de cola derecha, el alfa solo en la cola derecha. Entonces esa nomenclatura va a ser T alfa n-1. Este puntito que está acá, el que está un poco a la derecha del 1,67. No lo pude marcar justo. Acuérdense que si ustedes juegan con esto, ponen más tics y se van apareciendo valores, todo depende de qué mínimo y máximo le pongan, o sea, tienen que jugar con eso para que aparezcan números más o menos redondos. El más redondo que apareció es el 1,67, y el valor de tabla creo que era 1,71 por ahí, después se los puse. Entonces, con un test de cola derecha, la zona de rechazo serán los valores de este estadístico T, tal que T sea mayor o igual que este valor puntito crítico, T alfa n-1. Esto es de cola derecha. ¿Qué pasa si tiene un test de cola izquierda? En la alternativa opuesta a mu igual a mu sub 0 será mu menor que mu sub 0. Esto mirado en un espejo lo tienen acá. El valor crítico está a la izquierda del 0, mismo valor absoluto que este si esta área es igual, y la zona de rechazo estará compuesta por los valores estadísticos T, tal que T sea menor o igual que menos T alfa n-1. ¿Y qué pasa si tenemos un test de 2 colas? Con 2 colas, el alfa se reparte entre las 2 colas. Esperen que corro esto. El área se reparte entre 2 colas. ¿Ahora qué van a tener? Probabilidad del evento sigue siendo 0,05, pero está repartido acá y acá, o sea que acá tienen 0,025 alfa sobre 2, y acá 0,025 alfa sobre 2. ¿Ven que ahora el valor crítico quedó más grande, se corrió más allá? Porque ahora a la derecha tenemos que juntar 0,025 y otro tanto de acá. Entonces, ¿cómo expresamos una zona de rechazo, un test de 2 colas? Ven, acá tenemos un distinto, 2 colas. Los valores del estadístico T, tal que el valor absoluto de este estadístico tome un valor mayor o igual que T alfa sobre 2 n-1. Acuérdense que la nomenclatura de este numerito, que está ahí, lleva los grados de libertad asociados, estos, n-1, y el valor de área que deja la cola. Acá alfa sobre 2 de este lado, alfa sobre 2 del otro lado. ¿Se entendió? Bueno, tenemos las 3 posibilidades. Vamos a hacer el problema de la aspirina, pero si no conociéramos la varianza poblacional y tuviéramos que estimarla con la varianza muestral, o desviación estándar muestral. Vamos a suponer que nos dio igual, que nos dio 6. Ahora lo vamos a ver. Vamos a escribir la regla de decisión. Definición de la variable aleatoria. X tiempo en la aspirina, tarda en cambiar de la cabeza. Supuestos. X normal mu sigma. Acá no le pongo el 6 ahora, porque ahora el sigma no se conoce. X normal mu sigma, lo dejo indicado. El próximo paso, plantear las hipótesis, mu igual a 15, mu mayor que 15. Tercero, plantear el estadístico de prueba y su distribución bajo la hipótesis nula. T, X barra menos mu sub 0, el mu sub 0 de la hipótesis nula, sobre S sobre la raíz de N, distribución Tn menos 1 bajo H0.
Y cuarto paso, plantear la zona de rechazo. T tal que T mayor o igual que T alfa n-1. Bien, hasta acá la regla de decisión. Ahora, ¿cómo desencadenamos la regla de decisión? Anotamos los datos. Ahora tenemos un dato más que es el S. N igual a 25, X barra suponemos que dio lo mismo, el S suponemos que dio lo mismo que antes, que dio 6, milagrosamente, el alfa lo fijamos en 5%, y ahora el valor crítico T00524 es 1,711. Antes era 1,645, ahora, perdón, sí, en la normal era 1,645. En la T con 24 grados de libertad es 1,711. Acuérdense, ¿se acuerdan que una vez vimos? A medida que avanzamos en la tabla de T a mayores grados de libertad, los valores de tabla se van haciendo más chicos, se van acercando al valor de tabla de la normal. Acuérdense que con pocos grados de libertad estos valores eran 3 y pico, 2 y pico. Con 24 ya se van achicando, se van acercando a 1,645. Si tuvieran infinitos grados de libertad, tendríamos la Gauss, y este valor se va a tender al 1,645. Por ahora, con 24 grados de libertad, el valor crítico es 1,711, es decir, a la derecha de que habíamos visto en el gráfico. Una vez que tengo los datos, ¿qué hago? Este estadístico de prueba ya puede tomar el valor T sub m, por reemplazo todo lo que aparece ahí. X barra de la muestra es 17, mu sub 0 es el valor de la hipótesis nula, siempre que depende del problema. Acá no olvidemos que era el 15 del laboratorio. S dio 6, raíz de n, raíz de 25. Cuando hago el cálculo, obviamente queda lo mismo, 1,667, solo que antes era sigma y ahora es el S. ¿Qué cambia ahora? ¿Cómo vamos a comparar? Cambia el valor crítico. Entonces ahora fíjense, 1,667 ahora no es mayor que 1,711. Entonces, en estas condiciones, ahora no puedo rechazar la hipótesis nula. Si yo tomara la varianza como poblacional, la puedo rechazar porque el valor de Z es más chico. O sea, lo salto más rápido a la zona de rechazo. Con la T no puedo rechazar, porque ahora el valor de tabla me quedó más lejos. Ya me cuesta más llegar a la zona de rechazo, porque tengo menos grados de libertad. Hasta ahora, como corolario de esto, si yo conociera la varianza, tendría más potencia, tendría más posibilidad de rechazar la hipótesis nula. O sea que no tener poblaciones pequeñas me baja un poco la potencia de los tests, como un tip para acordarse. Bueno, no puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces, uno estaría tentado a decir, mu es 15 o mu es menor o igual que 15. Yo no puedo hacer esa afirmación. ¿Por qué? Porque al no rechazar, al aceptar, ¿cuál es el error que estoy cometiendo? El error de tipo 2, el error beta. Y acuérdense por el gráfico que beta yo solo podría calcularlo si fijara una alternativa posible. ¿Pero qué alternativa posible tengo mayor que 15? Nada, no tengo ninguna referencia que pueda decir, ¿qué pasaría si mu? Pueden ustedes decir, ¿qué pasaría con la potencia si mu en vez de ser 15 hubiera sido 16,8? Bueno, pueden calcular beta, porque calculan 1 menos beta bajo ese supuesto. Si no, beta no se puede calcular. Entonces, uno no se juega, porque acuérdense que uno hace afirmaciones en estadística cuando puede ponerles la etiquetita de probabilidad de error pequeña y decir con qué probabilidad de error está haciendo la afirmación. ¿Yo por qué decía rechazo? Rechazo porque mi probabilidad de error es menor que tanto. Entonces, si yo puedo pincharle una probabilidad de error pequeña, puedo hacer la afirmación de rechazar. Pero si no puedo rechazarla, no me puedo jugar a decir que es 15 o menor que 15. ¿Con qué autoridad? ¿Qué probabilidad de error me avala eso? No la conozco. Entonces no me juego y digo, no se puede afirmar que la aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. Otra forma de decirlo es, no hay evidencia suficiente que indique que mu es mayor que 15. No lo escribí, pero bueno. La otra forma, no hay evidencia suficiente que indique que mu es mayor que 15. Otra forma de decirlo. La probabilidad, que es el error que estoy cometiendo, es error de tipo 2. Entonces, ¿cuál es la conclusión biológica? El laboratorio obviamente no hará juicio porque no pudo probar que mu era mayor que 15. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver una cosa interesante. Creo que es la última diapositiva. Parece que no les puse ningún ejemplo, pero lo podemos ver. Relación entre intervalo de confianza y test de hipótesis. ¿Hay relación? Sí, están absolutamente relacionados. Ahora vamos a ver.
Yo les voy a poner una demostración, no la tienen que saber, pero es bueno que alguna vez en la vida la vean para ver que con autoridad están tomando decisiones en función de lo que es correcto. Supongamos que conocemos la varianza poblacional. Podría ser que no, supongamos que sí, más fácil. X normal mu sigma, sigma conocida. Si sigma es conocida, y ustedes quisieran plantear, lo vamos a plantear para test de 2 colas. Para unilaterales es más complicado, planteémoslo para test de 2 colas. Si uno tiene un test de 2 colas con muy igual a mu sub 0, muy distinto a mu sub 0, el intervalo, tendría que haberlo puesto al revés, bueno, esto tendría que venir abajo. La fórmula del intervalo de confianza que yo quisiera calcular si sigma es conocida, tendría que ser la fórmula de intervalo x barra más menos zeta alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Cuando se conocía la varianza, acá iba la desviación estándar, bueno, poblacional, y acá iba un zeta alfa sobre 2. Intervalo de confianza para mu con varianza conocida, x barra más menos zeta alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. ¿Cuál sería el estadístico para plantear esta hipótesis? Para poner a prueba esa hipótesis. X barra menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n. Vamos viendo cosas. El valor crítico acá es zeta alfa sobre 2. Tienen un X barra que está acá y tienen un sigma sobre raíz de n que está acá. ¿Ven que están relacionados? Ahora lo vamos a relacionar por medio de una fórmula. Vamos a pensar, ¿qué pasaría si este mu sub 0 está metido dentro de este intervalo de confianza? O sea, uno dice, planteo un intervalo de confianza para la media desconocida mu. Y tengo un test de hipótesis donde dice que mu puede ser mu sub 0. Por intuición, ¿uno qué diría por intuición? Si mu sub 0 está incluido en el intervalo, yo no rechazaría la hipótesis de que mu es mu sub 0. Porque si el intervalo de confianza me dice, con esta confianza tengo 95% de confianza de que mu está en el intervalo, si mi mu sub 0 está en el intervalo, no veo por qué rechazaría. Porque entre otros valores, la confianza la confianza me dice que mu podría ser mu sub 0. Intuitivamente, si mu está en el intervalo, yo no rechazaría la hipótesis nula. Y ese es el criterio que vamos a seguir siempre. Sea mu, sea una diferencia de medias poblacionales, sea una varianza, el parámetro me refiero, sea una proporción poblacional desconocida, sea una diferencia de proporciones, sea un odds ratio, sea un riesgo relativo, cualquier parámetro que quiera evaluar por medio del intervalo de confianza y tomar una decisión en un valor bajo una hipótesis nula, el criterio es el mismo. Ese valor de la hipótesis nula está en el intervalo, no rechazo la hipótesis nula. Vamos a verlo con el caso más fácil, que es un intervalo de confianza para mu con sigma conocida. Entonces, si mu pertenece al intervalo, ¿qué quiere decir? Que mu sub 0, este mu sub 0 va a ser más grande que el límite inferior y más chico que el superior, que es lo que escribimos acá. Mu sub 0 va a ser mayor que el límite inferior y menor que el límite superior. Esto es lo mismo que decir, límite inferior, x barra menos zeta alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, menor que mu sub 0, menor que x barra más zeta alfa sobre 2 sigma sobre raíz de n. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, hasta ahí está perfecto, no hay ninguna duda. Escribí la fórmula del límite inferior, del límite superior, bajo este modelo. Ahora fíjense una cosa. ¿Cómo habíamos llegado nosotros a esta fórmula? X barra menos, X barra más. Habíamos llegado a partir de ir desenvolviendo la fórmula de la normal 0,1, x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, ¿se acuerdan? ¿Qué dijimos? Quiero dejar a esta variable que tiene distribución normal 0,1, quiero desenvolverla de tal manera que en el medio me quede mu, y me queden límites de intervalo de confianza que dependan de la muestra. Si no se acuerdan de eso, vayan a estimación por intervalos. Eso está todo explicado ahí. Bueno, ¿ahora qué quiero? Ahora tengo esto. ¿Ahora qué quiero hacer? Ahora quiero hacer al revés. Ahora hago cámara reversa. Ahora quiero llegar a que acá adentro me quede la fórmula del estadístico. Hago todo al revés. ¿Qué tendría que hacer? Lo primero que tengo que hacer es restar x barra de los 3 miembros. Resté x barra. Acá me quedó negativo esto, positivo esto, y mu 0 menos x barra. Ahora, ¿qué tengo que hacer para despejar los valores de tabla? Dividir todo ahora por sigma sobre raíz de n. Acá va a quedar dividiendo, acá se va a simplificar. ¿Ven que estamos haciendo los pasos inversos de lo que hicimos para deducir la fórmula de intervalo de confianza? Entonces me quedó esto entre menos zeta alfa sobre 2 y zeta alfa sobre 2. Esto se parece a esto, ¿no? Al estadístico de prueba se parece, solo que está al revés. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar todo por menos 1 para que me quede igual que acá, se da vuelta a la desigualdad y después reordeno. Entonces,
Acá multipliqué todo por menos 1. Este quedó positivo. Acá quedó ya reordenado como esto. X barra menos mu0. Y acá quedó negativo, pero se dieron vuelta a la desigualdad. Si reordeno, esto pasa acá, esto queda en el medio, esto pasa acá. ¿Y qué me quedó? X barra menos mu0 sobre sigma sobre raíz de n, entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2. ¿Pero esto quién era? X barra menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n. Era esto, era el estadístico z. O sea que me quedó que z está entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2. ¿Qué quiere decir si z está entre estos dos números? Que el valor absoluto de z es menor que z alfa sobre 2. ¿Sí? No lo escribí, pero es esto, ¿no? Valor absoluto de z menor que z alfa sobre 2. ¿Cuándo rechazaba yo en un test de dos colas? Si el valor absoluto de z era mayor que z alfa sobre 2. O sea que con esta situación, yo no rechazo esta hipótesis nula, porque el z me quedó entre los dos valores críticos. Me olvidé ponerles acá, les podía haber puesto el grafiquito. Bueno, z quedó entre los dos valores críticos. Si el estadístico z se encuentra entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2, estamos en la zona de aceptación de un test de Gauss para dos colas. ¿Ok? Entonces, no rechazo la hipótesis nula. O sea que, ¿qué quedamos? Si mu sub 0 pertenece a este intervalo de confianza, no rechazo la hipótesis nula de que mu es mu sub 0. Bueno, fui a los piques y creo que terminamos. ¿Quieren hacer preguntas, consultas? Ah, ¿saben qué les voy a hacer? Esperen. Acá están todos los grafiquitos de... ¿cómo es? Todos los que están en las diapositivas. Si yo quiero... Ah, vamos a hacer... Esto era... Déjenme ver. Esperen. Era una... Les voy a mostrar ya en el gráfico. Esto. Esto era una T con 24 grados de libertad, ¿no? Entonces, si en aplicaciones didácticas, gráficos de funciones de densidad continuas, vamos a una T con 24 grados de libertad, que era la de la aspirina, fíjense, si acá le ponen, después lo pueden hacer ustedes, entre estos dos valores, ya automáticamente les aparece. Si yo le pongo el complementario, aparecen las dos colas, pero si pongo estos dos, fíjense, les voy a agrandar esto para que lo vean, voy a aumentar el número de tics de acá, esperen, déjenme acá. ¿Ven que acá en el medio hay 0,95? Si ustedes le ponen acá el complementario, déjenme ver acá de que dice complementario, les marca la suma de las dos colas. Si le sacan el complementario aparece esto. Entonces, el valor crítico, digamos el z, al estar lo que llegamos era que z estaba entre menos z alfa, perdón, menos t, acá es con una t. Acá sería menos t alfa sobre 2 n-1, t alfa sobre 2 n-1. Y esta es la zona de aceptación del test de dos colas. Así que eso es lo que llegamos. Nosotros llegamos con la Gauss. Con la Student sería esto. Déjenme ver que les voy a mostrar, vamos a hablar un poco más de una cosa que ustedes tienen. Déjenme ver, abrir. Aguántenme un segundito. Esperen que voy a ir a la base de datos que tengo de los trabajos prácticos de ustedes, teóricos. Esperen, déjenme ver, cátedra y estadística, donde tengo los datos teóricos. No. Bases de datos, acá. Quiero ir a un ejemplo que después lo vamos a ver. No, datos teóricos, no, ¿cómo se llamaba este? Hormona. Esperen. Voy a pausar un segundo, espérenme. Reanudé la grabación para que no aparezca toda la búsqueda. Bueno, esto es un ejercicio que viene después, donde vamos a comparar medias. Lo que viene después es hacer un test para comparar medias. Hasta ahora hicimos una población, tomar una muestra de una población y contrastar un parámetro de la población, la media. Después vamos a hacer comparar. Lo que yo quiero mostrarles es esto. Como nosotros necesitamos distribución normal para las variables,
vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a tener después esta base de datos. Esto va a ser el aumento de longitud de plantas tratadas con 2 hormonas distintas. Yo voy a inactivar por un rato una de las dos. No, vamos a hacer lo siguiente, esperen, les voy a mostrar otra cosa mejor, en vez de inactivarla. Yo necesito, se les voy adelantando ya para la próxima, que cada una de estas dos sean normales. Esto es el aumento de longitud en plantas que fueron tratadas, un lote de 10 plantas con la hormona A y otro lote de 10 plantas de 10 brotes con la hormona B. Entonces tenemos aumento de longitud en la base de datos del Infostat y acá la identificación de con qué hormonas fueron tratadas. Y nosotros vamos a necesitar, eso lo vamos a ver en la clase próxima, vamos a necesitar que estas variables sean normales. Entonces hay un gráfico y hay un test, que lo podemos ver, creo que igual más adelante lo vamos a ver, que nos permite evaluar aproximadamente si las variables no se apartan demasiado de una normal. ¿Cómo vemos eso? Eso lo vamos a ver con un gráfico que se llama así, ahora que lo veamos les vamos a decir lo que significa. Se llama QQ-plot, Q de cuantiles, QQ-plot. Esperen que no sé por qué tarda en aparecer, acá, QQ-plot. La variable que queremos graficar es el aumento de la longitud de las plantas. Y vamos a hacerlo acá en una solapa de particiones, vamos a particionar por hormona, para que me lo haga para las dos hormonas por separado, que me haga ese QQ-plot. Cuando ustedes le dan aceptar, aparece por defecto distribución normal y que muestre la recta igual a X. Partición del mismo gráfico no, quiero cada uno por separado. Aceptar. Entonces, esperen, con esto les voy a agrandar el tamaño de los puntos. Esta es la hormona B, le voy a agrandar el tamaño de los puntos. Esta es la hormona A. Si están con un gráfico, hacen control y la ruedita para arriba, les agranda todos los tamaños de las letras y de las identificaciones de los ejes. Vamos a ver una, por ejemplo. Fíjense, ¿qué es este gráfico? Fíjense que las ordenadas, se los digo porque en el teórico, en el PDF les aparecen. Lo hacemos con otro ejemplo, pero bueno, lo mismo. Acá les aparece cuantiles observados. Esperen que acá está, de la variable aumento de longitud, observados. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan los cuantiles? No sé si lo llegan, algo creo que llegamos a ver, porque hablamos de los percentiles en un momento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Uno tiene todos los datos de la muestra, ¿no? De los crecimientos de la hormona, los ordena en orden creciente. Entonces, va fijándose hasta cuándo, acá son pocos datos, si la muestra fuera más grande sería mejor. Entonces uno va observando hasta dónde se acumula el 1% de los datos, el 2% de los datos, va aumentando en general por percentilos. Entonces uno dice, ¿qué pasaría si esta variable siguiera una distribución normal? Si siguiera una distribución normal, esa acumulación de valores, ese avance en la acumulación de valores, seguiría la misma velocidad que lo que sigue en una normal. ¿Pueden hacer una normal? Sí, porque si ustedes hacen una normal con los parámetros estimados según esta, si fuera una normal, lo podrían ir a una tabla y decir, ¿dónde tengo el 1% de observaciones? Acá, en este valor. ¿Dónde tengo el 2%? Acá. Y van avanzando en una tabla de normales, con probabilidades de la normal. ¿Qué pasa si la acumulación de valores en las muestras, cómo van avanzando las observaciones en la muestra, avanzan a la misma velocidad que en una normal? Estos puntos van a estar sobre la recta igual a X. Esta es la recta igual a X. ¿Ven que esta es la recta igual a X? Si yo le pongo, bueno, puntitos aparecen nada más el primero y el último. A ver, no me animo a bajar mucho. Esta recta es la recta que pasa por el 0, 0. A ver si no hago mucho lío. Voy a ponerle el 0 a la X y voy a ponerle... No, ¿qué estoy haciendo? Nada. Espera, lo voy a hacer de nuevo. Me mandé un lío. Lo hago con la hormona B. Hice un quilombo en la tabla, en la base. Voy acá. Le pongo un mínimo de 0 a la X y acá un mínimo de 0 a la Y. Acá están los datos, solo que si ustedes prolongan esta recta es la recta igual a X. Ven que se junta acá en el 0, 0. Entonces, si el avance en los datos de la muestra coincide con el avance de los datos en la normal, que es lo que representaríamos ahí, el punto estaría exactamente sobre la recta igual a X, porque avanzarían en paralelo. Entonces, todos estos puntos estarían sobre la recta igual a X. ¿Qué me dice este gráfico? Me dice que tanto se apartan estos puntos de la recta igual a X. Cuanto más se aparten,
menos cerca van a estar de una normal. Acá más o menos van y vienen, uno podría más o menos aceptar que están más o menos cerca de la normal. Bueno, con esta ya me mandé un lío, no sé. A ver, vamos a poner 0 a 18 y la X entre 0, vamos a ponerlo a ver, 0 y 0 hasta 16, y la X 0 vamos a poner también hasta 18, como bueno, acá está, ahí lo arreglé más o menos. ¿Está bien? Para la hormona A es lo mismo. Si esto lo prolongan, lo extrapolan, esto llega al 0, 0. Acá parece haber un poco menos de normalidad en la hormona A que en la hormona B, porque está como medio más queriéndose separar de la recta igual a X. Acá parecería en algún punto, van y vienen de la recta igual a X. ¿Qué tan cerca, o qué tan lejos, o qué tan sobre la recta, o qué tan alejados? Nos habla de cuanto más se acerca a la normalidad, más van a estar sobre la recta igual a X. Cuanto más se aparten, más apartados van a estar. Hay un test, ya que vimos test, lo podemos ver, que me cuantifica un poco lo que pasa en el QQ-plot, que es el test de Shapiro-Wilks. Entonces, si uno va a inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad Shapiro-Wilks, bueno, modificado no importa, lo que vamos a hacer es la variable aumento de longitud y vamos a hacer para cada hormona, como hicimos recién, a ver qué tanto se apartan de la normal. No, no se apartan mucho. Para la hormona A, el test da 0,67. ¿Qué hipótesis nula tiene el test de Shapiro-Wilks? La variable sigue una distribución normal. ¿Qué hipótesis alternativa? La variable no sigue una distribución normal. Es uno de los pocos tests donde en las hipótesis vamos a ver el nombre de una variable. Las hipótesis de los tests en general y siempre son para parámetros. En realidad debe haber algún parámetro, pero para nosotros va a ser la variable sigue una normal y la variable no sigue una normal. Entonces fíjense, tenemos un p-valor grande. ¿Qué quiere decir? Si tienen un p-valor grande, ¿se animan a rechazar una hipótesis nula? No rechazo, porque si yo rechazara me estaría equivocando en 67,24% de las veces. Este es el p-valor, es la probabilidad de equivocarme si yo rechazo la hipótesis nula, y la hipótesis nula me decía que los datos estaban sobre una normal, o sea que seguía una distribución gaussiana. Acá lo mismo, si yo rechazo, me equivoco en 57 de cada 100 veces, acá si rechazo me equivoco en 67 de cada 100 veces. O sea que con estos p-valores para un test de normalidad, tengo que quedarme con que las variables no se apartan demasiado de una normal. O sea que vamos a ver después que se va a cumplir razonablemente la suposición de normalidad. Y este test de Shapiro-Wilks es para cuantificar o tomar una decisión más objetiva de qué tan cerca están los datos de la recta igual a X en un gráfico de QQ-plot o qué tan lejos para rechazar la normalidad. No sé si más o menos se entendió. Vayan igual, esto lo tienen en el teórico. Déjenme ver, lo tienen en qué diapositiva. No, acá ya viene el de las hormonas, lo tienen acá, antes del test antes del test de student. Acá. Test de normalidad ninfostal, lo tienen en la diapositiva 42 del PDF. Acá tienen un QQ-plot para el ejemplo del peso de masa grasa que tenían en el capítulo 5 de distribución en el muestreo. ¿Se acuerdan? Que eran 5 investigadores que tomaban 10 datos de masa grasa de mujeres nadadoras. Bueno, acá tienen la normalidad. Y acá tienen el test de Shapiro-Wilks, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad. Y acá tienen un p-valor grande, 0,4872, con lo cual no se rechaza tampoco que la variable siga una distribución aproximadamente normal. ¿Ok? Entonces, si ustedes van a hacer, después tienen el test de student, que es el que vimos, se necesita que la variable no se aparte demasiado de la normalidad. Nosotros, en el ejemplo de la aspirina, no lo pudimos hacer porque no tenemos la base de datos, tenemos los datos ya resumidos, tenemos cuánto dio la media, cuánto dio la desviación estándar, pero no tenemos los datos originales. Pero si tienen los datos originales en una base de datos de Infostat, hacen tranquilamente un QQ-plot y un test de Shapiro-Wilks. Bueno, ¿tienen dudas? ¿Quieren preguntar algo? A ver. ¿No? ¿Ninguna duda, chicos? ¿Nada? Ay, no, ¿qué estoy haciendo acá? Al S. Bueno, si no hay dudas, entonces dejamos acá, si no quieren preguntar nada. ¿Cintia? ¿No?
Pongan el audio y me preguntan. ¿Nadie? No, profe, gracias. Bueno, chicos, entonces ahora esta semana ya van a empezar a hacer ejercicios de intervalo de confianza, ¿no? Test de hipótesis no todavía, creo. ¿Hicieron algo? No, recién A ver. intervalos, vamos a ver. Buenísimo. Bueno, antes del práctico traten de echarle una ojeadita a lo que vimos de intervalo de confianza y distribución en el muestreo. Hoy algo un poquito más repasamos también. Pero igual los ejercicios de intervalo de confianza, la verdad, son bastante fáciles. Lo único un poquito más complicado que les podría llegar a tocar en ejercicio de intervalo de confianza es calcular el tamaño de muestra para una precisión deseada, pero la fórmula se puede deducir perfectamente en 2 segundos, no se la tiene que acordar de memoria, y además acuérdense que en las tablas, al final de todo, tienen fórmulas estadísticas. Eso la pueden tener en los exámenes que dan en las casas, la pueden tener en los exámenes presenciales, porque esas son las fórmulas estadísticas que pueden tener. Tienen todas las fórmulas que necesiten al final. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, chicos. Que pasen linda semana. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien acá, no? Hay que procesarlo. Sí, Silvana, hay que procesarlo. Gracias, profe. Procesen tranquilos en la semana hasta que les toquen el práctico. Y seguimos el martes que viene. Bueno, chao chiquitos, suerte, buena semana.